Buenas tardes. Gracias a todos y a todas por estar presentes en esta presentación del libro Antón de Goa, el toledano, que emprendió la vuelta al mundo de Magallanes Elcano. Yo diré dos palabras breves, que es, como digo, agradecerles también a la Biblioteca Regional que la primera presentación en Toledo, porque ya hubo una previa en la Biblioteca Municipal de Cabañas de la Sagra, y, como digo, presentarles a la persona novelista que introducirá a los autores, y a Fernando Layana y Carlos Rodrigo, autores, poetas. Carlos Rodrigo, con Nubes y Claros, ya hace muchos años aquí en la editorial Celia, y a Fernando Layana, con numerosas publicaciones que ahora estamos comentando. La primera de Florentius, hace ya en el año 2012, esos 10 años, hasta numerosos libros de relatos y textos y ensayos. Yo me voy para atrás porque ellos son los verdaderos protagonistas. Agradecerles desde la editorial Celia que hayan venido a esta presentación y espero que podamos pasar todos un rato muy agradable, un rato cultural muy agradable. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos, bien hallados. Hoy es uno de esos días que para los autores es no feliz, es mucho más, que es dejar volar lo que tantas horas cuesta crear. Lo primero que voy a decir es que les animo fervorosamente, no solo a que la lean. Bueno. ¿Y esto? Esto no estaba previsto. Oye, ¿cómo te has colado? Pero si es que soy yo. Ya lo bien. Llevo 5 siglos dando vueltas a este mundo. Y mira dónde he acabado. Oye, te mantienes muy bien. Me pasa el tiempo por él. ¿Y esto qué? Oye, que quiero saber el final de mi historia. Pues mira, siéntate ahí, si quieres, acomódate y escucha a ver cómo acaba. Es que pesa mucho. ¿Sí? Sí. Cuenta. ¿Nos escuchas? Sí. Venga, pues a partir de ahora vas a saber más de ti que lo que realmente crees que sabes. ¿Así? Pero no te lo vamos a hacer saber así, te lo tienes que comprar y leer, aunque sea tu personaje. Aquí ¿Soy yo? por eso mismo. Anda. Sigue. Venga, seguimos. ¿Vamos a ello? Venga. Bueno, como os decía, es una novela que tiene sabores maravillosos. Y en lugar de hablar yo sola de esa novela, vamos a ir sacando las deidades, que son muchas, que tiene Antón de Goa. O el loro. O el loro. Que descubriréis a lo largo de ella, porque Antón habla del loro. La cuestión, yo comenzaría primero tratando con vosotros el lenguaje extremadamente cuidado en la búsqueda de la idoneidad de la descripción. Hay autores que desarrollan páginas y páginas y páginas para decir que la mar está en calma, ¿no? Sin embargo, Carlos y Fernando hacen una descripción bellísima de las cosas, te llevan a cada uno de los escenarios, pero desde un lenguaje costumbrista. Un lenguaje costumbrista que nos puede recordar, a mí por lo menos me ha llevado en un principio, a ese Lazarillo de Tormes. Tiene esa delicadeza, tiene esa exquisitez en la escritura. A ver, con respecto a la descripción que acabo de hacer del lenguaje, ¿qué tenéis que aportar?
Bueno, lo primero, Carlos, si me permites, primero agradecer a todos los que estáis aquí, la mayoría, o todos, amigos, que un viernes por la tarde dediquéis este ratito a acompañarnos y a presentar de largo a Antón de Goa, apodado el Loro. Y esto es uno de los pocos datos que se sabe de Antón de Goa, porque este toledano, bueno, pues protagonista de este relato, bueno, se sabe muy poquito de él, muy poquito. Una de las cosas que se sabe es que se apodaba Loro, que tenía 17 años, que fue bautizado en la parroquia de Santa Leocadia, que salió de Toledo pues, unos meses antes de agosto de 1519, que es cuando sale cuando sale la expedición hacia las islas de las Molucas, las islas de las Especias, y que embarca como grumete, que era poca cosa, hay que decirlo, era poca cosa, con un sueldo de 800 maravedíes, que también era poca cosa. No sé si se lo pagaron. ¿Lo pagaron? No. Mira que soy buen hambre. Bueno, esto un poco para introducción. El lenguaje. A ver, hemos querido huir, digamos, de contar una nueva historia sobre la vuelta al mundo de Magallanes Elcano, ¿no? Porque nos parecía que ya hay muchísima literatura sobre esto y hay poco que aportar en cuanto a datos, etc., ¿no? Entonces, esto era pues, una cuestión. La otra, el tema del lenguaje. Evidentemente, necesitamos un lenguaje costumbrista para evocar el pasado. Estamos hablando de cinco siglos atrás. Todos sabemos que el castellano no era el mismo, está claro. Entonces, pero tampoco queríamos caer en el barroco infumable del castellano antiguo, ¿no? Por lo cual, bueno, pues ahí hemos hecho un poco piruetas para ofrecer al lector un lenguaje claro, que fluyera, que a la vez se evocara el pasado, pero que no cayera, bueno, pues en la floritura, digamos, que hace pesada la lectura. Yo creo que por ahí va un poco el secreto del lenguaje. Sí, obviamente queremos reproducir una época, estamos hablando del siglo XVI, estamos hablando del viaje de los viajes, ¿no? La vuelta al mundo de Magallanes Elcano, aunque en origen no fue un viaje de vuelta al mundo, era un viaje meramente mercantil, ¿no? Para buscar un paso a las Molucas y ganar dinero. Puro y duro, lo que pasa es que al final pues, hay que tomar una decisión y se concluye haciendo esta vuelta al mundo. Y nosotros queremos reproducir esa época, pero obviamente no queremos caer en el error de reproducir el lenguaje de aquella época porque sería un libro totalmente ilegible. Intentamos reproducir el lenguaje actual, pero con el aroma de entonces, ¿no? Esa es nuestra pretensión. Para mí, desde luego, cogéis de la mano al lector y a través de ese lenguaje no solamente le introducís en el momento histórico, sino que hacéis sentir al propio personaje en ese mimo, en ese trato tan exquisito que hacéis de él. Hay otra deidad, desde mi punto de vista, humilde lectora, que es la manera que en la intrahistoria, ya ha contado Fernando, que todos sabemos es el viaje de Magallanes, pero esa es la parte constante. Lo bello es cómo en ese viaje en alta mar, en las aventuras que suceden, llevan a Toledo de la mano. Y es apasionante, ciertamente, cuando te va trayendo imágenes toledanas en momentos muy álgidos de la novela. Ay, Toledo, Toledo. ¿En qué os inspirasteis para esto? Bueno, como he dicho antes, había que darle una serie de ingredientes que no fuera simplemente el relato del viaje, ¿no? Porque ya es un relato que todos sabemos cómo acabó. Entonces, podíamos caer en aburrir de nuevo al lector. Entonces, introdujimos una serie de elementos, afecto como un feedback, donde el personaje, donde Antón, pues va evocando, va recordando su Toledo, ¿no? Porque a pesar de que él sale de Toledo buscándose la vida, porque es así, posiblemente, y una de las hipótesis que hemos pensado es que estamos a meses
estamos hablando de la primavera de 1519, estamos a poco tiempo y posiblemente ya se estuvieran germinando el movimiento de las comunidades, de los comuneros. Dice en el libro de Castellano, Lorenzo Silva, que Toledo en aquella época era una ciudad maltratada y esquilmada. Maltratada porque Carlos, que acaba de llegar, Carlos V, no se ha dignado todavía a pisar Toledo. Eso fue una humillación muy grande para Toledo. Por otro lado, nombra como sucesor del cardenal Cisneros a un flamenco. Eso fue otra humillación para Toledo, para los habitantes de Toledo. Y por otro lado, convoca a Cortes en Santiago de Compostela con el ánimo de subir los impuestos, por lo cual ya fue la gota que tomó el vaso de la nobleza para decir, oye, este tío se está pasando 3 pueblos. Está pasando, que sí. Entonces, posiblemente en aquel momento en Toledo había ya muy mal ambiente, se estaba germinando un mal rollo, que decimos ahora. Y bueno, es una de las cosas por las cuales Antón de Goa quizá salió, huyó de Toledo, ¿no? Porque como que no pintaba bien. Y se fue a Sevilla, por supuesto, sin saber que iba a embarcar. Luego se encontró allí la posibilidad de embarcar y bueno, la verdad es que tiene mérito también que un tío de secano, que no había visto nunca el mar, pues embarcara en esta expedición. Muy mal lo tenías que ver, ¿eh? O sea, tenías que estar muy mal. Estamos hablando de que es hablamos del siglo de oro, ¿no? Pero es el siglo del hambre también, ¿no? Mucha gente se tiene que buscar la vida y Antón, como le veis, que está el ético, ¿no? En el sentido del delgado, pues tiene que buscarse la vida, ¿no? Y tiene que escapar, ¿no? Y en Toledo ya se le ha acabado lo que le retiene, ¿no? Ya su madre ha desaparecido, su madre ha muerto, su mejor amigo pertenece a una época que ya no es la suya y entonces él decide pues marcharse y buscarse la vida, ¿no? Y se va desde el Tajo, que apenas sabía lo que era un barco, y se va el pobre hasta Sevilla, ¿no? A emprender una aventura. O sea, que Antón sobre todo es un valiente. Yo sigo teniendo hambre. Bueno, en estos pincelazos históricos que acaban de darnos Fernando y Carlos, se ve cómo la novela va bañada de esos datos bien contrastados. Yo, sinceramente, diría y describiría que nos llevan en un mar de olas en la novela. Parece un cuento que nada en las verdades de crónicas bien contrastadas. ¿Cómo se hace cuando la historia siempre es desarrollada? ¿Cómo se hace para dejarla como la base, digamos, el pilar de la novela, pero para que no sea el elemento principal? ¿Os costó mucho? Bueno, Fernando, si quieres contestar tú, y yo me lo pienso, bien. Bueno, la ventaja de tener una base histórica es que, digamos, la novela o la trama o el argumento, digamos que ya descansa sobre eso, ¿no? Tienes como el pastel, ya tienes la masa hecha, ¿no? Entonces ya lo que va encima, digamos, ya es para le das el sabor, el condimento, pero la base la tienes fabricada, ¿no? Y yo creo que ahí está el secreto muchas veces de la novela histórica, ¿no? El introducir un argumento que puede ser ficticio, como es este, no porque el personaje fuera ficticio, sino porque, bueno, pues lo que le pudo ocurrir más allá de los datos que daba antes, pues evidentemente corren de mano de nuestra imaginación, pero siempre acotados a la realidad histórica del viaje, con lo cual es perfectamente creíble lo que le pudo suceder. Hay que decir también, para quien pueda estar pensando en el final, Antón, nos decías que cómo van a acabar tus días. Bueno, no vamos a desvelarlo para que se lea, pero hay que recordar que en esta expedición en 5 naves salen 250, depende de la fuente, pero en torno a 259, 260 hombres en 5 naves. Eso te lo acabas de inventar. Y vuelven solo 18. Bueno, la verdad es que son 3 años y poco, y un mes. Una travesía, la verdad es que muy, muy compleja. El río llevaba de los emprendedores de ahora, eso se puede emprender.
Y bueno, y hay que considerar que están perfectamente documentados todos aquellos que salen y de los que vuelven, los 18 que vuelven, ¿no? Y Pigafetta es un italiano que se enrola también en la expedición y que es el escribiente. Sabéis que en esta época, normalmente en todo tipo de viajes, había un escribiente oficial que se encargaba todos los días de relatar lo que sucedía. Bueno, pues esto no fue una excepción, este Pigafetta lo escribió y gracias a él tenemos ese sustrato histórico de lo que aconteció. Afortunadamente, gracias a Dios, este Pigafetta fue de los que volvieron, con lo cual él pudo completar todo el relato hasta el final. Pero claro, de los que no volvieron, que fueron la mayoría, pues se sabe que algunos murieron, pero otros muchos pudieron desertar, otros muchos se pudieron quedar por el camino, etcétera, etcétera. Entonces, sí, hay gente... La crónica de Pigafetta, la verdad que es muy recomendable, además es la base para todo posiblemente el mejor libro que se ha escrito de Magallanes, ¿no? Que es de Stefan Zweig, para los que hablen alemán, que es un libro maravilloso en el que va retomando partes de la crónica de Pigafetta, y Pigafetta efectivamente va al barco y asume las funciones de escribiente o de escribano, según lo veamos, pero él va, pone como si dijéramos en su partida, pone sin labores específicas. O sea, él iba ahí porque Magallanes le dijo que fuera, que tomara nota de todo, que apuntara todo lo que viera, y él era pues como el líbero, ¿no? En un equipo de fútbol. O sea, él iba a su aire y mandaba, ordenaba y seguía un poco los pasos que le iba marcando Magallanes, y lo suyo era recoger datos y recoger historias. Y la verdad que su diario es muy preciso, él es fantasioso y es imaginativo, pero luego es muy preciso con todos los aspectos, pues, los aspectos más básicos del barco, que al final es del barco, bueno, las cinco naves, que al final es un pequeño mundo flotante, ¿no? En el que tiene que haber de todo, tiene que haber barberos, tiene que haber calafateros, tiene que haber maestres, contramaestres, y es una vida muy buena y muy digna para luego ir documentándose. Pero sí que es cierto que él recoge los 18 que llegaron, los que acabaron del viaje, pero muchos se quedan por el camino, muchos desertan, muchos se vuelven, porque sabemos que concluyen la vuelta al mundo 18, pero luego hay otra nave que vuelve de retorno, deshace sus pasos. Al principio los querían juzgar por traidores, pero claro, se dan cuenta de que acabar la empresa era causa de fuerza mayor, por lo tanto los tuvieron que absorber. Y muchos de esos pues llegan, se quedan en otro sitio, por lo tanto sobrevivir, seguro que sobrevivieron más de esos 18, y ahí fabulamos con Antón, que como se ha demostrado, pues aquí está, ¿no? Ha sobrevivido. Por razón lo que pasa. En una sociedad en la que vivimos, que todo es rápido, que tenemos poco tiempo y que a veces, pues eso, el degustar un libro con todo el tiempo que precisamos no es fácil. Esta novela tiene algo que la hace, aun siendo chiquitita, manejable y tal, tiene algo que la hace aún más manejable. Hombre, porque es algo. Bueno, por supuesto, no lo dudes. Y es porque fluye. Es como si estuvieras viendo a través de la novela una película, pero leyéndola con la belleza de tu imaginación y la belleza que le habéis puesto. Con lo cual, uno de los elementos fundamentales que yo destacaría es que fluye, que quieres más. Por eso se lee en una tarde, se lee en un rato, pero no porque se lea deprisa, sino porque te la bebes. Otro elemento que estuvimos viendo es que está llena de ilustraciones. A ti que te gusta muchísimo el mundo del cómic, las ilustraciones me comentasteis son de Jesús Sánchez Daimiel, que no ha podido venir, pero pues, lo mencionamos porque merecen la pena. En cada uno de los capítulos hay una de ellas. ¿Por qué fue poner ilustraciones? A ver. Sí, sí que es verdad que la novela, una novela corta, un cuento largo, no queráis llamar, es una novela de unas 160, 170 páginas. En origen, el proyecto nuestro era
para un corto animado. Lo que pasa es que al final no prosperó el proyecto y la siguiente opción, porque el material que teníamos nos gustaba, era hacer un cómic. Y estuvimos pues hablando con un dibujante mío de cabecera, os digamos, con Jesús Sánchez Daimiel, que es una persona que dibuja de maravilla y tiene mucho gusto, ¿no? Dibujando, tiene un trazo muy limpio, como podéis ver en esa ilustración. Y nos dijo, dice, yo no puedo acometer ahora mismo un cómic, ¿no? Porque se me va de tiempo y necesitaríamos pues, por lo menos 2 o 3 años para sacar el cómic. Nosotros le dijimos que le esperábamos, que no teníamos ningún problema. Pero bueno, él dijo que no se podía comprometer. Y por eso, pues al final concluimos en hacer una novela. Pero sí que es cierto que es muy cinematográfica, entre comillas, la novela, porque está hecha para ser vista. Está hecha para ser imaginada y para ser vista por la gente, ¿no? Y por eso sí que nos congratula especialmente que te haya dado esa sensación, porque esa era la idea, ¿no? De hacerla muy visual. Y luego Jesús es un ilustrador estupendo, ha colaborado en muchas obras y os recomiendo que le busquéis en internet, ha colaborado con pequeños arqueólogos, ha colaborado, yo creo que en Despertaferro, ha hecho muchas ilustraciones, ¿no? En las revistas, las distintas variantes que hay de arqueología medieval, de historia contemporánea, etc. Y además es una persona espectacular. De hecho, nos había hecho una serie de dibujos y ya cuando él se leyó la novela, él mismo nos sugirió unas cuantas ilustraciones más para rematar y redondear la novela. Son fantásticas, ya las veréis. De hecho, a mí otra cosa que me llamó mucho la atención es la portada. Si es un viaje a Magallanes, estoy aquí donde está, ¿no? Mira qué bien, Sabón. Bueno, tú es que eres muy cinematográfico y estás en edad de buen merecer, entonces... ¿Por qué esta portada? Siendo luego un libro que te va a llevar a otro lugar distinto. Bueno, porque el libro, la novela en definitiva es un homenaje a este personaje, ¿no? Entonces, no queríamos desprenderlo y desapegarlo de Toledo. De hecho, hemos dicho antes que constantemente hay un feedback de Toledo, ¿no? Entonces, bueno, se trata de eso, ¿no? De remarcar y de dejar un recuerdo, ¿no? a este personaje del que muy poco se sabe, como decía antes, y que nos parecía muy bonito resaltarlo este año que se celebra el 5º centenario del viaje, ¿no? Hay que añadir también que nosotros lo hemos caracterizado como pinche de cocina, por dar algún dato más, ¿sí? Pinche de cocina. ¿Sigues teniendo hambre? Tengo hambre. Sí. Sí. Entonces, hay un refrán que abre el libro que nos hace mucha gracia, que dice que membrillo, espada y mujer de Toledo deben ser. Este es un refrán español de la época barroca y qué mejor que a este personaje hacerle pinche y productor y cocinero o aprendiz de cocinero del membrillo. El membrillo tiene, si quieres entramos incluso un poco en el Iba a detalle. entrar ahí, sí, porque otra de las cosas que te llama la atención en un mundo actual en el que televisivamente, en el que se ha convertido el tema de la cocina en un arte, en una delicatessen, en una deidad de aquellos que lo ejercen, vosotros tratáis en la novela también ese punto y no como pinche. O sea, ya os adelanto, hay unas escenas que son fantásticas de un cocinero para una persona de alto rango toledana. No voy a describir más, pero es que estás viendo el instante y estás viendo cómo está cocinando aquel manjar de dioses. Entonces, ya veis, sí, se te está haciendo la boca agua, yo lo sé. Sí, entonces, este punto es muy bueno en la novela. En uno de los feedback, digamos, a Toledo, él cuenta, precisamente, bueno, él se hace muy amigo de Pigafetta, y entonces le cuenta cómo aprendió a cocinar el membrillo. Porque él va ofreciendo el membrillo a los integrantes de la embarcación y como que a nadie le gusta el membrillo, ¿no? Entonces el pobre se siente como frustrado, ¿no? Pues, lo único que se hace y resulta que a nadie le gusta el membrillo, ¿no?
Y el membrillo, bueno, no es casual, ¿no? Era una fruta muy codiciada de la época y además parece ser que el membrillo tenía unas características que prevenían del escorbuto. El escorbuto fue la enfermedad que principalmente mató a casi toda esta gente en la expedición. Entonces parece ser que la gente que sobrevivió pudo haber comido membrillo, con lo cual, bueno, pues ahí hay otro elemento con el que nosotros hemos enlazado a Antón de Goa pudo haber sido el salvador de estos 18, ¿no? Fueron pocos, ¿verdad? Pocos lo probaron, Antón. Por lo tanto, y de hecho, bueno, ya por añadir lo del membrillo, en Filipinas hay un postre que se cocina en Navidad que se llama membrillo. Eso solo lo pudo dejar un español. ¿Vale? Hay otro elemento que tiramos de ahí un poco del hilo, ¿no? Que es un membrillo de guayaba que se hace. Esto es real. Y el membrillo, incluso tirando un poco de investigación, hay teorías, ya como curiosidad, que vienen a decir que la manzana de Adán y Eva, que pudo ser cualquier cosa menos manzana que es lo que seguro no fue. Manzana viene simplemente de la traducción que San Jerónimo hace en la Vulgata del hebreo al latín de la raíz malum del bien y el árbol del bien y del mal, y de ahí la mela de la manzana se quedó como manzana. Pero pudo ser cualquier fruta menos la manzana. Y hay teorías que dicen que pudo ser un membrillo, digamos el original de la fruta prohibida que aparece en la Biblia. Sí, de hecho en Oriente, sobre todo en la zona de Grecia y por allí, la tradición del membrillo está muy arraigada, ¿no? De hecho, pues, las mujeres antes de las noches de boda le daban un mordisco al membrillo, ¿no? Que es esa fruta prohibida, pero que ya deja de serlo en el momento en el que se casan, y se supone que les deja un aroma, o sea, un aliento pues, agradable y fragante, ¿no? para la noche de boda, ¿no? Tiene mucha mística el membrillo, aunque Antón pues, lo cocinó con suerte desigual, ¿no? No tuvo mucho éxito. Y luego en cuanto a lo del postre de Filipinas, es cierto, ¿no? Bueno, no, que los españoles, los castellanos, como les gustan llamarnos fuera, no nos llaman españoles, a la mayoría de los sitios nos llaman castellanos. Los castellanos, cuando llegan a Filipinas y cuando empiezan a extenderse, si nosotros estudiamos ahora el español de Filipinas, ¿no? Este chabacano que se llama, ¿no? Que tienen ellos, ¿no? Esta especie de spanglish, ¿no? Que tienen los filipinos, el 20% de las palabras son léxico castellano, o sea, son palabras castellanas, y una de ellas es membrillo, y el membrillo, pues claro, curiosamente no hay membrillos allí, y hacen un postre de membrillo, por lo tanto, tuvo que haber algún contacto en estos viajes que alguien, seguramente fue Antón, como lo dirán, él creó pues un sucedáneo, ¿no? Que acabó pues triunfando y se toma en una fecha tan significativa como la Natividad, ¿no? Como la noche de Navidad, que obviamente también se exportó allí. Por lo tanto, pues sobre eso hemos fabulado también. Otro punto muy importante es la risa. Os vais a encontrar momentos que verdaderamente te hacen soltar una carcajada. Eso es muy importante en la historia, porque aún te mantiene más vivo. Es decir, tocan elementos muy toledanos, cuando se leen, pues indudablemente hacen sonreír y hacen reír. ¿Eso de haberle metido humor a la novela tiene algún... ¿Lo habíais pensado o salió así? Yo creo que eso va con nuestro carácter. Pero sí, a mí una de las cosas que más me ha gustado de los lectores, ¿no? que se la han leído y que te transmiten lo que han sentido al leerla, ¿no? Que te mientan, ¿no? Que le ha gustado. Pero sí que es verdad que han coincidido varias personas en el tema del sentido del humor. Y no es pretensión, pero yo creo que sí que es un poco reflejo de cómo son los autores.
No yo me lo he identificado con ella en ese sentido. Sí, yo creo que una novela de este tipo también tiene ese elemento un poco pícaro, ¿no? Que nos evoca, pues, lo que hablamos antes, del Lazarillo, o sea, yo creo que este tipo de novelas, si no le metes esta sal y esta pimienta, yo creo que también pierde un poco la No, chispa. la hace completa, indudablemente. Sí. Y luego la referencia que decías, yo creo que es el andabolo, que aparece por ahí, muy nuestro, que el personaje es un momento determinado, lo suelta y provoca, no lo voy a contar, pero... No, spoiler, ¿no? ¿vale? Pero sí que es una de esas palabras que está en el lenguaje de Filipinas. O sea, no es mentira. Ahí, bueno, no sé qué nos den Antón, no es mentira. En el diccionario filipino aparece la palabra abuelo, bueno, con el significado que ya le digo. Otro punto muy interesante es que tocan emociones. Yo soy amante de las emociones. Entonces, cuando llegué a ese punto, dije, las han clavado. Hay un momento de la expedición donde surgen determinados aconteceres, las tripulaciones se revelan, etcétera, etcétera, y ellos lo tocan con una sutileza que incluso podrías trasladarlo a las limitaciones sociales que nos estamos haciendo actualmente. Es una novela que utiliza mucho el flashback de él en sus tiempos, pero que podemos encontrar elementos muy reales y actuales. Y eso la hace aún más interesante, porque los dos, el tema de la humanística y la sociología y el tema humano lo tenéis como muy innato. Y en esas partes Hombre, yo creo que lo he visto muy reflejado. A ver, yo creo que es una historia, en general, la de la vuelta al mundo, a poco que podamos imaginar, digamos que hay pocas historias donde las circunstancias llevan a sus protagonistas, digamos, a situaciones límite, ¿no? Es decir, es que hay que pensar, embarcar hacia lo desconocido. Y cuando llevas unos meses de penalidades y parece que todo se viene abajo, es decir, cuando parece el mundo en realidad era 4 o 5 veces mayor de lo que se pensaba, es decir, entonces el sentido del viaje, y hay que entenderlo, el sentido de este viaje es buscar las Islas Molucas, es decir, las Islas de las Especias, por Occidente, es decir, porque por Oriente ese camino ya se transitaba. Lo que ocurre es que ese camino, a raíz del Tratado de Tordesillas, caía bajo jurisdicción portuguesa, ¿no? Sabéis que las grandes potencias de la época eran Portugal y Castilla. Entonces, Magallanes, siendo portugués, ofrece al rey portugués explorar la otra vía. El rey portugués le dice, ¿pero para qué? Si ya tenemos esta, que es más corta, es segura y ya la conocemos. No necesitamos la otra vía. Y por eso Magallanes va y acude al rey español para decirle, oye, tú, no me ha financiado, ¿me financias tú esta vía? Claro, el rey español dice, pues nosotros sí necesitamos otra vía para llegar a las Islas de las Molucas, porque las especias eran como el oro, estaban muy codiciadas, ¿no? Pero claro, una cosa es decirlo y financiarlo, y otra cosa es ponerse. Y que los 170 tíos, digo tíos porque no había ni una mujer, se embarquen a lo desconocido. Y cuando ya llegan a la zona de Brasil, la Patagonia, etcétera, intenten, porque intuyen que tiene que haber un giro que les abra al Pacífico y no encuentran ese giro. ¿Por qué? Porque se meten en los estuarios, piensan que es el giro y tienen que dar marcha atrás. La zona del sur de Argentina está llena de estuarios, entonces entran una vez y tienen que salir, entran otra vez y tienen que salir. O sea, imaginaos la impotencia, el desasosiego, los víveres se van terminando, etcétera, etcétera. La situación, como digo yo, creo que pocas epopeyas en la historia, circunstancias, son capaces de llevar a la persona, al ser humano, al máximo, al límite de la supervivencia, ¿no? Y ahí precisamente es donde empiezan a surgir, en ese momento empiezan a surgir las desavenencias, ¿no? Es decir, oye, pues que este tío Magallanes nos ha engañado, pues lo que ocurre en todas las empresas. Oye, este que parecía que se lo sabía todo,
Pues resulta que no se lo sabía todo, nos ha engañado, pues yo me voy, pues yo deseo, pero ¿dónde te vas? O sea, yo me doy la vuelta, pero ¿cómo te vas a dar la vuelta? Pues esto es absurdo. Imaginaos además 5 naves para poner de acuerdo a los 260 hombres, además repartidos en 5 naves. O sea, aquello era locura, y sin teléfono móvil. O sea, imaginaos la situación, ¿no? Entonces, hablamos de 5 naves, hablamos de 11 o 12 nacionalidades, ¿no? Eso, además. Estamos hablando de que eso es una babel, ¿no? Flotante en la que hay italianos, hay pues los mejores marinos del mundo, entonces, ¿no? Portugueses, españoles, pero bueno, los españoles que se sabe cómo somos, ¿no? Cada uno de su padre y de su madre. O sea, ahí había onubenses, había sevillanos, había castellanos, había asturianos, había vizcaínos, que eran los otros grandes navegantes, posiblemente los grandes navegantes eran los onubenses, los sevillanos y los vizcaínos, ¿no? El resto, pues bueno, no dejaban de ser gente de fortuna, bueno, de fortuna que como Antón pues, buscaban una vida mejor y lo que querían era sobrevivir. Entonces se embarcaban ahí y decían, ¿dónde me he metido? Y claro, pues las emociones están a flor de piel. Estaba hablando Fernando ahora del giro, de doblar el estrecho que luego tuvo el nombre de Magallanes, ¿no? Pero que bueno, que en origen le llamaron el de todos los santos, porque dieron a todos los santos cuando lograron cruzarlo. Y luego ya no es eso, luego ya te enfrentas al Pacífico, o sea, te enfrentas a una inmensidad absolutamente insondable, inabarcable, que sabes que está ahí, pero que no sabes cuándo acaba, ¿no? Estamos hablando de que estuvieron 100 días en el Pacífico. O sea, se dice pronto, atravesando y diciendo, el próximo día será el último, será el último, será el último, y eso que no se acaba nunca. Buen tiempo, sí, lo que quieras, pero nada a tu alrededor. Y claro, eso es pues lo que le da pues, para pensar, para recordar y para intentar hacer comer a sus compañeros. Bueno, eso va a situaciones límite, y esto lo dice Pigafetta, los víveres en un momento determinado se acaban, es decir, y se llegaron a comer, bueno, aparte de toda la rata, no había una rata viva en el barco, o sea, la rata era como la suerte de encontrar una rata, para ese día que comías, pero es que se comieron hasta el serrín de la madera, el serrín de las... o sea, hay que pensar la situación, ¿no? El cuero, pues, se hacía sopa con el cuero y se acababa comiendo como filete, ¿no? Y claro, era una situación crítica. Buenísimo. Hasta todavía Antón supo canibalismo. Claro, en esta circunstancia las emociones, las peores emociones, yo creo que inevitablemente surgen, ¿no? Además, todo hombre, imaginaos, pues allí, aquello debía ser, había que verlo con una mirilla, ¿no? Lo que pudo suceder, ¿no? Además, malavenidos entre unos y otros, desconfianzas, como digo, o sea, que aquello se convirtió realmente en un gran hermano, ¿no? Sí. Y luego, además, tampoco podías... A ver, Magallanes era una persona muy soberbia y era una persona con un carácter pues muy huraño y muy intransigente, pero tonto lo era, ¿no? Y claro, tenía que gobernar a toda esa gente ingobernable. Y aparte de eso, de vez en cuando tenía que ajusticiar a alguien, pero también tenía que elegir a quién ajusticiaba, porque sabía que algunas de esas personas que podía ajusticiar eran necesarias. Y tenía que saber perdonar y que no se les sublevara. O sea, que... De hecho, eso sí que es jefe de recursos humanos. Ya te digo. Llegó a justiciar, bueno, a abandonar, que aquello era peor que ajusticiar. Sí. Al supervisor que Carlos V le puso un poco de topo. Esto está todo inventado. Es decir, Carlos V dice, bueno, yo financio esta empresa, pero tengo un portugués de director general. Joder, esto no me fío. O sea, no me fío de los portugueses. Con lo cual le mete, digamos, a Juan de Cartagena, que es un capitán español, digamos, de segundo, ¿no? de topo, para que, oye, contrólame a los portugueses, porque estos desgraciados pueden llegar hasta allí y luego traicionarnos, como luego pudo suceder también. Es decir, y todo lo que traigan, en vez de traerlo a Castilla, se le giran y se lo llevan a Portugal. Y ahí también, bueno, pues en una disputa de estas, pues Magallanes
deja tirado a Juan de Cartagena. A él y al cura. Sí. Y hay que decir que el criado, porque aparte de Antón de Gor, hay un talaverano también. Nos hemos centrado en el toledano, pero hay un talaverano que se llama Antón de Escobar. Y Antón de Escobar era criado de este Juan de Cartagena. O sea que, esto es también real. Y Antón de Goa iba en la nao Trinidad y él tuvo la suerte de conocer a Magallanes, con lo cual él, digamos que se arrimó a buena ascua, en el sentido de que iba en la nave capitaneada por Magallanes. Por lo cual iba más seguro, y con pigafetta. Y comía mejor. Y comía la rata más gorda. Sí. No hay novela que se precie si no hay amor. Y Antón también tiene su dosis de enamoramiento, con lo cual hace más humana y más real aún esta aventura. Sí, no podemos desvelar mucho, ¿no? No, eso lo dejamos aquí. En las distintas paradas que tiene, pues él tiene un momento de supervivencia mental y de supervivencia física, ¿no? Y ahí, pues sí, tiene su momento para el amor. Ya tenemos cómo acaba y nos tiene que decirlo cómo ha acabado. Además, coincide el punto en la muerte de Magallanes. Sabéis que Magallanes muere. Además, se celebró antes de ayer, 27 de abril de 1522. Muere en Mactán, ya en Filipinas. Decimos ahí que yo creo que es una frase muy buena, además es de Carlos, que a Magallanes lo mata el propio Magallanes, es decir, la soberbia. Él pensaba, claro, se iban a enfrentar, iban desembarcando, se iban enfrentando a tribus que había donde atracaban. Y en un momento creo que pues se vino arriba, pensó que podía vencer a esta tribu que es de la isla de Mactán y pasaron a cuchillo, ¿no? O sea, y ahí muere el propio Magallanes, ya cuando venían de vuelta. Y ahí toma protagonismo el Cano, ¿no? Esta expedición, Magallanes el Cano, gracias a esto, este capitán, digamos, vizcaíno, que toma el mando de la expedición y es el que logra volver, ¿no? Y esta efeméride también, digamos, cobra un tinte más español, ¿no? Fue financiada por español y al final la culmina también en español. Bueno, pues para conocer un poco más a los autores, aunque muchos de vosotros ya los conocéis y bastante, he preparado una pequeña batería de preguntitas cortitas, de esas directas. No, hombre, tampoco decir, ¿no? Un poquito más estirados. Bueno, vamos a ver. Para vosotros, algo que defina a este libro. Yo creo que el deseo de aventura, ¿no? O sea, la aventura creo que es propia de este personaje y de todos aquellos que yo diría que es una aventura. Sí, eso es, me ha quitado la boca. No es una novela pretenciosa, ¿no? En el sentido de que no quiera adoctrinar, ni quiere. Simplemente quiere reflejar un viaje, tanto interior como exterior, de un personaje y quiere ser una novela de aventuras al uso de toda la vida. Prisionero de celda o yo qué sé, o sea, una novela de aventuras. Esa es la... Una vez ya tenido el trabajo en las manos y habiendo sido ya leída por bastante gente, ¿de qué os sentís más orgullosos de esta novela de Antón de Goa? Yo, principalmente, desde que la gente se lo lee, se la lea. Y sí que el tema del sentido del humor me ha gustado. O sea, y que le haya gustado, ¿verdad? Que nos ha llamado la atención a Fernando y a mí, a chicos de 14, 15 años, ¿verdad? Que se nos acercaron mucho en la presentación de Cabañas de la Sala. Y eso a mí por lo menos me gustó, ¿no? Porque pues que un chaval se acerque, que te diga que le gusta esto de la aventura, que qué personaje tan curioso, que no sabía qué tal. Pues bueno, hombre, que dice, oye, no todo es real, ¿no? Pero sí que se haya acercado y que haya sido capaz de acabársela, ¿no? Pues en los tiempos
los que andamos, ¿no? Que lo más largo que vemos es un meme, pues la verdad es que a mí me hace especial ilusión. A mí me hace especial ilusión el haber escrito un texto de ficción entre los dos. Porque yo estoy acostumbrado a escribir y yo creo que es más fácil pues, libros de ensayo donde te puedes dividir los capítulos, uno escribe uno, otro, que no hay una continuidad, no hay una trama, no hay un argumento, no hay una historia. Pero escribir ficción, para mí, yo por lo menos es la primera vez que lo hago. Y bueno, pues que no se note, que no haya discontinuidades de uno, esto lo ha escrito uno, esto lo ha escrito otro. Yo creo que lo hemos hecho de manera muy espontánea. Casi como yo de un partido de tenis, nos lo echábamos. Hombre, yo estoy más acostumbrado a la ficción porque trabajo en la administración. Está acostumbrado, ¿no?, a la ficción, pero que sí, no, es lo más bonito, ¿no? El ir pasándonos la pelota, efectivamente, poner en aprietos al otro, ¿no? Decirle, mira, aquí te le dejo al personaje a ver qué haces con él. Y sí, ¿no? La verdad que ha fluido mejor de lo que yo creía, porque lo verás. Pero, ¿no? Y vamos, y luego también es verdad que al principio, yo además hablaba, a lo mejor hacemos una historia lineal, pero es verdad que una historia lineal hacía perder, ¿no? Y eso sí que lo veo bien, Fernando, el tema de los flashbacks, de integrar. Entonces, claro, eso fue fácil, en el momento en el que más o menos te puedes programar, saber a dónde quieres ir, por qué sitios quieres pasar, pues ir cubriendo esos huecos, irlos rellenándolos con los recuerdos y con las emociones que tú decías compartidas. Había momentos en los que sabías que ibas a llegar y donde ahí era fácil, o para nosotros era el sitio donde teníamos que integrar pues otras cosas que habíamos escrito, que había vivido el año. Has nombrado a chicos adolescentes, pero ¿a qué segmento de lectores va destinada esta novela? ¿Quién deseáis que os lea? Aparte de todo el mundo, que es lo que desea todo escritor. Sí, nosotros, vamos, nos definimos, yo particularmente me defino como lector más que como escritor, y no hemos buscado un sesgo de mujer de 30 a 45 años. Como hemos coincidido los dos en que esto es una novela de aventura, el destino, el lector es universal, en el sentido de personas, no sé si son 14, 13, no sé, hay gente que con 11 años ha madurado y lee estupendamente y hay gente que con 80 no ha madurado ni madurará, o sea pero que nosotros buscamos, o al menos yo creo que el público objetivo, universal, como se quiera llamar de la novela, es alguien que le guste leer y que le gusten las novelas de aventura, es decir, disfrutar pues con una novela que se puede leer como tú lo has dicho, ¿no? Tú te la has leído en una tarde, ¿no? En 2 tardes y bueno, que le lleve a otras lecturas. Al final yo creo que es lo que todos queremos, ¿no? Que nos lean para que luego lean las cosas. Me llamó mucho la atención cuando tengáis ese libro, cuando lo compréis hoy, que no lo haya adquirido. Tiene 2 sellos aquí en la parte de atrás. Quisiera que contarais un poco su significado. Bueno, es el apoyo uno es el 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Solicitamos el logo al ministerio, sabéis que hay un programa sobre todo en la biblioteca virtual. Y bueno, la verdad es que enseguida nos lo concedieron. Bueno, también es un honor el que forme parte, digamos, del proyecto nacional de bibliografía de libros que se están publicando al hilo del 5º centenario. Y el otro es de la Asociación de Bibliotecarios de Toledo, que bueno, también tienen un proyecto muy bonito, concretamente la biblioteca de Cabañas y de Novés, por eso hicimos el otro día la presentación en Cabañas, de un escape room que os invito también a que lo busquéis, y es un juego muy divertido, bueno, y además muy ilustrativo, donde se aprende muchísimo, muy interesante, y ganaron el primer premio nacional de bibliotecas, digamos, del Ministerio de Educación, con lo cual, bueno, pues, no solo tenemos protagonistas toledanos, sino que nos podemos sentir orgullosos de la labor que hacen las bibliotecas, que son de las mejores, no lo digo porque está reconocido como tal, de las mejores de España, las bibliotecas de Toledo. Sí, agradecemos a la biblioteca, la verdad que, bueno, aquí estamos en la joya de la corona, ¿no?, de la biblioteca
profesional de la caza, pero da gusto, ¿eh? Los clubes de lectura, la implicación de los bibliotecarios, cómo acercan a los chavales. Yo se lo decía a Celeste y a Gema, que son las bibliotecarias, digo, ya nos hubiera gustado a nosotros tener a unas bibliotecarias como vosotras y unas maestras como vosotras que nos hubieran introducido en la lectura. Claro, todos nos ha pasado, ¿no?, que nos metían el Quijote o la Celestina a machamartillo en la cabeza y nosotros todavía no lo hemos superado, ¿no? O sea que se agradece tener gente así y es un tesoro. Toda novela y todo personaje lleva algo de los propios autores. Y a mí me gustaría saber qué tiene Antón de Goa de cada uno de vosotros. Carlos el membrillo. Sí. Sí. Luego es el guapo y el pilado como no. No lo sé, no sé qué tendrá Antón de nosotros, lo tendría que decir él. Es un superviviente nato. Nos gustaría a nosotros heredar eso de él. O sea, no somos, porque un tío que ha llegado aquí después de 500 años y con ese aspecto, pues es algo digno de elogio. 5 siglos dando vueltas y aquí anda. Y sigue con hambre, ¿no? Que es cuando uno, mientras siga teniendo hambre, eso es buena señal. Bueno, yo inevitablemente, por deformación profesional, me lo he llevado también, he hecho la lectura, ¿no?, mientras lo escribía también, al campo del emprendimiento. De hecho, el término emprendedor viene del francés entrepreneur, que se acuña en esa época precisamente para nombrar a estos aventureros que se echaban al mar a descubrir nuevos horizontes, ¿no? Y bueno, inevitablemente pues me viene, digamos, este paralelismo con estos aventureros emprendedores que hoy en día pues tienen el mérito también de asumir estos riesgos con la que están cayendo, ¿eh? y de embarcarse en proyectos de negocios empresariales. Pues por mi parte, querido Carlos, querido Fernando, es un regusto y un placer leer esta novela. Se la aconsejo a todos ustedes. Van a pasar un viaje maravilloso de marejadas, oleajes, sentimientos, emociones, 1000 aventuras con las que van a disfrutar realmente. Y ahora se lee. No me digas. Sí. Lee un poquito. Te voy a demostrar. A ver. Bueno, a ver si Antón nos demuestra porque Antón aprendió a leer en el barco, ¿no? El señor Pigafetta. Vamos a ver si es verdad. El mar es muy jodido. Así de simple. Hermoso sin duda. Fascinante, por supuesto. Pero terrible e impredecible como la madre que lo parió. No tiene amigos. El mar es y punto. Es lo único que puedo decir del mar después de haber vivido meses sobre él y de haber desistido de comprenderlo. Porque al mar no se lo comprende, simplemente se lo acepta. Y es que, después de Dios, el mar, y punto. Ante la calmosa y paciente inmensidad, salpicada de ballenas, tiburones y delfines, se venían encima momentos de incertidumbre. Y en ocasiones puedo escribirlo ahora, te zozobra. No sabes qué pensar la verdad. Quieres bregar, pero también con la prudencia de ahorrar esfuerzos. La pescadilla que se muerde la cola, que decía Pigafetta. Las noches me traían el recuerdo de mi madre y las palabras, por supuesto. Y así se lo confesé al veneciano, que se imbuía en la escritura y en la lectura. Igual que yo, me acunaba en la memoria. Un relato que estoy seguro, repetí más de una vez, pero que él nunca interrumpía. Decidí dejar Toledo cuando ella se despidió de este valle de lágrimas. Pude decirle adiós y quiero creer que vi con estos ojos que cuando se marchaba sonreía. Era una buena bondadosa y si hay cielo, que lo habrá por justicia, Dios la tendrá en su gloria. Aquella noche confesé entre lágrimas que no valía para tener dueños y ella me respondió que para lo que no valía era para ladrón y que eso le hacía sentirse muy orgullosa. ¿Ves?
Y como siempre nos gustan los escritores y a ellos más en esta tarde, pues es el momento de que hagáis las preguntas que deseéis o los comentarios al respecto del rato que estamos pasando. Es una crónica, aparte de lo que habéis dicho, es una aventura, una buena aventura, es una crónica también del tiempo. Del tiempo de Toledo, de una época determinada. Sí, sin duda está anclada, digamos, en una época. Creo que hemos dado algunas pinceladas, ¿no? de lo que era el Toledo de la época. En aquel entonces se cifra en torno a unos 30.000 habitantes. Era una ciudad próspera, Toledo era una ciudad con carácter, con capital eclesiástica, con mucha nobleza, bueno, pues lo que es ahora. Con el patrimonio, bueno, con mucho del patrimonio que podemos ver, pues es el que había en la época, ¿no? Hay calles por las que podemos transitar ahora mismo que perfectamente nos podemos imaginar a Antón de Goa, ¿no? Es la suerte que tenemos de vivir en una ciudad como esta, ¿no? De hecho, Antón ha llegado, ¿verdad?, por el puente y está igual. Sí, lo único que han quitado 2 bolas, ¿no? No han puesto 2 bolas, ¿no? Que son neoclásicas. Por lo demás están... De hecho, nos ha gustado por la portada, que, bueno, veis que aquí hace referencia al Alcázar, que es muy parecido a como estaba aquí Alcázar, ¿no? Hay que imaginarse la ciudad tal cual como era, ¿no? Entonces... Bueno, Toledo era una ciudad con mucho carácter, con mucha nobleza, y de ahí viene bueno, pues que se sintiera tan humillada y tan maltratada por el emperador. En ese sentido, hay que pensar que Toledo, los habitantes de Toledo estaban muy cabreados, ¿no? Había un ambiente muy jorobado, ¿no? en Toledo. Y bueno, ahí nosotros hemos hecho la hipótesis del bueno de Antón de Goa que dijera, porque él sirvió, y esto es otra de las cosas que se sabe, como criado de una marquesa, la marquesa de Montemayor, que parece ser que tenía haciendas en la zona de Orgá, de la Sagra. Y como digo, de estar al lado de la nobleza tal, pues estoy convencido que él escucharía despropósitos, críticas contra este nuevo emperador que viene bueno, pues a reinar a España del extranjero, flamenco, y que rompe con la tradición de los reyes, digamos, de castellanos, ¿no? Y además les da tiempo a dar la vuelta al mundo, y Carlos V o Carlos I todavía no ha venido a Toledo. Claro, o sea, este viaje es contemporáneo de todo el movimiento de las comunidades, de los comuneros, por lo cual yo creo que hubo gente que dijo, no sé si es mejor irse o no irse. La mayoría de los viajes, como decía uno no parten por el ansia de viajar, sino por el ansia de escapar, ¿no?, de algún sitio. Y en este caso Antón pues quiere huir de Toledo, ¿no?, donde ya pues cree que no tiene futuro. Bueno. Buenas tardes. Bueno, daros primero la enhorabuena, de verdad, por la obra. Agradeceros que nos hagáis partícipes de una historia tan apasionante y yo, por curiosidad, bueno, porque creo que todos estamos preguntando quién os pone, cómo, si se puede descubrir, cómo os ponéis en la órbita de Antón, ¿no? Porque, si lo podéis contar, ¿no? ¿Cómo os ponéis en esta ruta de descubrir a este personaje? Bueno, este personaje, como digo, aparece en esta crónica de Pigafetta. A todo el que se haya podido acercar o con cierto interés a este efeméride de la Vuelta al Mundo, pues enseguida va y te descargas, porque está en Google, en el Internet, te descargas la crónica de Pigafetta. Yo me la leí, casualmente, bueno, pues te encuentras estos personajes que a mí personalmente me fascinan de la historia, ¿no? Porque creo que estamos muy acostumbrados, muy habituados a leer la historia siempre desde la crónica oficial, que es lo que los escribientes, donde los protagonistas son los reyes, los nobles, la reina, etcétera, etcétera, que, bueno, más o menos te la puedes saber porque es así. Incluso la serie de televisión de Carlos V, Isabel la Católica, que los protagonistas son los reyes, y el pueblo, es decir, la gente, porque yo creo que ahí se pierde mucho, ¿no?, de conocimiento realmente de la historia.
Y a mí personalmente me gusta muchísimo acercarme a la historia, digamos, por los márgenes, ¿no? Porque es la misma historia, pero vista desde otros ojos mucho más frescos, ¿no? A mí me gusta muchísimo esto, ¿no? Este ejercicio, digamos, porque te abre nuevas dimensiones, ¿no? Y te pone además en mentes que no son realmente las mentes interesadas de los que han contado la historia. Siempre al final, siempre se dice que la historia la cuenta siempre el que vence. El que gana es el que cuenta la historia. Y él sale bien, Sí, evidentemente. no, estamos hablando más que de los arquitectos de la historia, no de los albañiles de la historia, ¿no? Los que realmente la construyen, ¿no? El edificio. Y es espectacular, porque nosotros, por curiosidad, hemos rastreado a algunos de ellos, ¿no? Y además, lo puedes coger al azar, o sea, que tampoco tienes por qué decir, no, será este, será otro. Y hay algunos que han estado en el segundo y en el tercer viaje de Colón. Ha habido otros que se han embarcado luego y han descubierto Boston y Nueva York. Que eso antes de llamarse Boston y Nueva York se llamaban tierras de Esteban Gómez, ¿no? Título con tanto marketing y tanto glamour, pero así se llamaron durante muchos años, ¿no? El propio Elcano, a los 3 años, agarra la victoria otra vez y se va en una expedición nefasta con Loaiza. O sea, son unos tipos absolutamente impresionante, ¿no? Porque uno puede decir, pues después de 3 años, vuelvo a casa y no quiero saber absolutamente nada, ¿no? Pero no aguantaban ni 2 meses, ¿no? Vamos, de hecho tenían el adagio este latino, ¿no? De navegar es vivir y vivir no es vida si no es navegando, ¿no? Y así se dedican, ¿no? Porque Antón ya vuelve aquí después de 500 años, ¿no? Ha estado dando vueltas por el mundo, ¿no? Ha dado tiempo a descubrir islas que todavía para nosotros son ignotas, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos llamaba la atención, ¿no? Los verdaderos constructores de la historia, ¿no? Sí, obviamente esas empresas no existen si no toma una decisión alguien que tenga dinero, ¿no? En ese momento, pues, Portugal y España, que con el beneplácito o Castilla, mejor dicho, que con el beneplácito del Papa se reparten el mundo, ¿no? Que eso sí que es ser pretencioso. Pero al final son las personas las que van labrando todo eso. Vamos, que podrían salir 260 novelas, ¿no? Porque cada personaje... Sí, yo quería hacer la mitad, pero no. El año que viene lo vemos aquí otra vez. Sí. Está la verdad. Por allí. Bueno, eso precisamente os iba a preguntar. ¿Cómo ha sido la experiencia vuestra de escribir a 2 manos? Es decir, habéis discutido mucho acerca de los aconteceres del protagonista, os habéis enfrentado, o todas fluido fácilmente, o quién decidía qué le sucedía en cada... ¿Cómo ha sido eso? Pues, a ver, yo creo que hemos tenido la ventaja de que como gran parte de la escritura se ha desarrollado durante la pandemia, tampoco nos hemos podido ver demasiado, y eso yo creo que es bueno, ¿no? Porque evita discusiones. Y el correo electrónico al final es mucho más frío para esto, ¿no? Porque mandas el correo, y dices, bueno, ahora te toca a ti, el próximo mes te toca a ti, ya está, ¿no? Sí. Y al mes, bueno, pues veías el correo de Carlos Rodrigo, de vuelta para acá. Entonces te leías a ver cómo había evolucionado Antón de Boa. Y la verdad es que ha sido como muy espontáneo y muy natural, ¿no? Ha fluido, teníamos clara más o menos la historia. Y le hemos ido dando vida. Las discusiones a lo mejor han sido más técnicas que estilísticas, ¿no? Por ejemplo, lo de hacer una historia lineal o hacer una historia con flashbacks, tener una serie de hitos a donde teníamos que llegar. Teníamos, como si dijéramos, la segunda parte hecha antes que la primera, ¿no? En el sentido de que desde Sevilla en adelante más o menos lo teníamos claro, ya lo teníamos escrito, pero luego le quisimos dar este servo toledano, o sea, ampliar estas 4 o 5 líneas de su salida de Toledo y crear una historia anterior que luego fue, la verdad, uno de los, a mi entender, o a nuestro entender, uno de los grandes aciertos, porque luego fue meterla en el viaje, ¿no? Porque el viaje son 3 años y hay mucho tiempo para pensar, ¿no? Y es por eso que se puede ficcionar y traer los recuerdos y las evocaciones de él, porque solo en esos 100 días que tiene en el Pacífico tiene tiempo para pensar
100 novelas. Claro, si Joyce hizo ese ladrillo, ¿no? Pues el título que ser Ulises por 24 horas, pues imaginaros lo que pueden ser 100 días en el Pacífico, ¿no? Porque te da eso para moverte la cabeza. Y luego, desde el punto de vista del relato, era complicado mantener la tensión de una historia durante 3 años, digamos, en un día a día absolutamente monótono, porque al final, de los 3 años, yo no sé, pero es que salían todos los días más o menos iguales, ¿no? Sobre todo la parte del Pacífico, etcétera, etcétera. Entonces, metiendo estos elementos de vocación, de pensamiento, yendo y viniendo a Toledo, yo creo que el lector, al lector se le hace mucho más fácil imaginar el paso del tiempo, ¿no? Porque digamos que interrumpes la navegación, vuelves a Toledo, cuentas una historia de tal y vuelves otra vez a la navegación, con lo cual esa ida y vuelta hace, digamos, en la mente del lector, le provoca ese paso del tiempo sin contar nada, ¿no? Es decir, mientras tanto sabes que está navegando, o sea, superpones, bueno, al final esto son como técnicas un poco de relato que te permite acercarla y yo creo que el lector agradece, ¿no? Sí, eso como decía Alexander, ¿no? Como en el mar, en el mar las olas, ¿no? Vuelves, vienes, vas y hay resaca también. Pero eso es lo que la hace fluida, realmente. El lenguaje, la cinematografía de las escenas y cómo convierten espacios que podrían ser planos y lentos en la propia aventura. Bien pasada. Pero mientras Antón está pensando, le cuenta a Pigafetta cómo aprendió a cocinar el membrillo, pues evidentemente en tu mente, como lector, sabes que durante estás navegando, sin necesidad de contar que estás navegando. Ese es el truco, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, no queremos aburrir más. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. La verdad que bueno, es un gusto escribir un libro. A mí, una persona que está aquí, que es Santiago Sastre, me dijo cuando escribí el primer libro, Florentius, que lo mejor de escribir son todos los amigos que haces por el camino y que te acompañan en esta aventura, ¿no? Y lo constato cada vez más y se lo agradezco que me lo dijera porque siempre me acuerdo de él. Muchas gracias. Muchas gracias.